buenos días, soy Aurora Retes, bienvenido a su programa Voz Empresarial. Ay, qué blanca me veo, pero bueno, es el suéter también blanco. Pues 9 de diciembre, ya las cosas perfilándose para las posadas. Bueno, ya es un posaderío por todos lados, pero bueno, el día jueves, día de la Morenita, de la Virgen de Guadalupe, ya empieza la gente a llegar a la Ciudad de México. Ves ya cuadros de gente, fotografías, videos de gente arrodillada con una fe enorme en la Guadalupana, porque en el gobierno nadie tiene fe, pero bueno, al menos en la Guadalupana, en la Virgen de Guadalupe, sí. Y Estados Unidos, Donald Trump comienza a decir que él es muy buena onda, que siempre se le acusó cuando él fue presidente anteriormente, que dividió a las familias mexicanas o latinoamericanas que se fueron a vivir allá. Ahora dijo, no, las voy a deportar a todos parejos, o sea, no voy a dividir a familias, a los mexicanos que deporte van a ir por familia entera, o sea, así es el tamaño, la bondad de Donald Trump para los mexicanos o latinoamericanos, para que no digan que es malo, los va a deportar a todos parejos. Y aquellos mexicanos que llevan a sus mujeres a que nazcan a sus hijos allá, pues sorry, porque ya ahorita va a hacer que esa ley se caiga. O sea, los mexicanos que nazcan allá o cualquier de otro país que nazca en Estados Unidos no van a ser nacionalizados norteamericanos. Así que las cosas están feas. La presidenta Claudia Sheinbaum sí insiste que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México es la mejor opción, definitivamente la mejor opción para fortalecer el mercado mundial y que Norteamérica sea sea el centro precisamente de ese mercado más grande del planeta. Pero bueno, la presidenta insiste, Donald Trump insiste en golpear, inclusive dijo la presidenta ahorita, Claudia Sheinbaum, dijo, bueno, ya los medios de comunicación deben de sacarnos a mí y a él de estar en el ring, porque yo ya no voy a hablar, yo simple y sencillamente lo que quiero es que las cosas sucedan y sucedan bien. Vamos a ver cómo le va a la presidenta. Él transporta otro tema, el problema es la salud. Quitaron muchos recursos a los hospitales importantes de este país, de nutrición, de cáncer, de lo que ustedes quieran, maternos, les quitaron un 30%. Es un golpe certero a la salud de los mexicanos, de los niños, de los ancianos. Andan ahorita visitando los servidores de la nación y no sé qué médicos para preguntarle a los pensionados, a los viejitos, a las personas de la tercera edad, sí, qué enfermedades tienen. Pues qué más da que tengan el diagnóstico de las personas de la tercera edad si no van a ir a los hospitales y no tienen ni siquiera camas ni medicinas. Entonces, lo que le están pidiendo a la presidenta, a la oposición y los propios médicos titulares de estos nosocomios famosos en México y en el extranjero por su capacidad y preparación, de que el Tren Maya, pues le rasuren algo al Tren Maya, le van a dar 48,000 millones a un Tren Maya que solo está captando el 19% de lo que presumía el gobierno mexicano con López Obrador que iba a captar. Y también, pues que les rasuren a todos aquellos al Dos Bocas que costó 20,000 millones de dólares y que todavía no refina un solo litro. Pero bueno, el asunto es que por lo pronto el 2025 para los mexicanos va a ser un año bastante complicado en lo que a salud se refiere. Vamos a ver cómo, acuérdense que estas fechas, el COVID, la influenza, la neumonía, se ponen al tú por tú. Vamos a ver cómo, sin tener las medicinas correspondientes. Al IMSS se le van a dar 83,000 millones de pesos, pero el IMSS, ahorita vas y no encuentras, dicen muchas gentes que están yendo ahí, medicinas. El punto es que ojalá que la presidenta se está analizando el presupuesto del 2025, ojalá que la presidenta ordene precisamente al Congreso, porque pues ya ahorita el Poder Ejecutivo es el que ordena al Poder Legislativo. El Poder Legislativo tenemos a 500 personajes ahí ganando 300,000 pesos mensuales para nada, porque simple y sencillamente levantan el dedo, pues que realmente sean humanos y le den oportunidad a los mexicanos a tener una mejor salud para el 2025, que viene realmente depredadora. No entendemos, como dicen ellos, primero los pobres, pues primero los pobres. Ayer fue una persona a visitar un hospital, de 7, elevadores, solamente servían 2. En fin, el punto es que es algo crítico para el 2025 y esperan los médicos que entren en razón los congresistas y le rasuren
al Tren Maya y a las Dos Bocas una lana y que se vaya para salvar la vida de los mexicanos. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. Hagamos que la Navidad sea un tiempo de amor y alegrías. TVD Primera Plana. Este 2024, la tercera edición del operativo navideño del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de Sonora llevando alegría, calidez y esperanza a todas las familias. Cobijas, chamarras, juguetes, dulces, posadas llenas de alegría y cenas navideñas para quien más lo necesita. Esta temporada la solidaridad nos une. Hagamos de esta Navidad un motivo de felicidad para todas y todos. Sonora, tierra de oportunidades. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno existe desde Sonora y para todo México y el mundo un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Le agradecemos mucho al contador público certificado Saúl López del Colegio de Contadores de Sonora que nos haya aceptado la llamada y en este caso el video. Pues muchas gracias, Saúl, por permitirnos platicar con usted y un comunicado que se me hizo muy importante en relación al paquete presupuestal del 2025 que está presentando el Ejecutivo al Congreso del Estado y pues que viene una cascada de impuestos y aumentos, pues dije yo, caray, pero sí quisiera que nos explicaras el análisis certero de ustedes, el análisis pertinente, experto, y que nos descifres así, porque sinceramente, si tú me preguntas qué es ¿cómo se llama? Un impuesto cedular, sabrá Dios qué será eso. A ver, ¿cómo lo ven? Y gracias por aceptar esta entrevista, Saúl. Muy buenos días, Aurora. Es un gusto saludarte a ti y a tus pues cientos o miles de que te siguen en Voz Empresarial durante tantos años. Es un gusto escucharte. Escuchaba tu introducción de tu programa el día de hoy y veía que puras buenas noticias estabas proporcionando, que siguen aún los aumentos de impuestos, que hay una reducción al tema del sector salud, a lo que es pues a noticias que quisiéramos que en estas épocas decembrinas de fin de año que todos decimos que queremos que sean bonitos, pues a veces escuchamos muchas noticias que no lo son. Y en ese sentido, pues agregando un poquito todavía pues a esa mezcla que ya traías de noticias a veces no tan agradables, pues hoy nos toca platicar acerca de precisamente de los impuestos estatales, donde pues vimos en la semana pasada que ya fue aprobado la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, documento que fue enviado por allá en noviembre, a mediados de noviembre, y que sin embargo pues no fue modificado prácticamente nada de lo que mandó el Ejecutivo a lo que aprobó el Legislativo, pues prácticamente fue lo mismo. Entonces, en este análisis que nos permitimos realizar el Colegio de Contadores Públicos a través de mi persona, estuvimos platicando acerca de algunos impuestos que le llamamos nosotros,
que son, o que se le llama comúnmente, que son cosas que tenemos que pagar, cosas que tenemos que enfrentar durante el año siguiente. Nada más déjame comentarte, el Sí, paquete anda alrededor de 89,000 millones de pesos, el paquete de ingresos. De estos 8,000 millones son de impuestos, o los impuestos que recauda en forma directa el Estado. Este trae un incremento comparativamente con el año anterior de aproximadamente un 25%. Entonces, oye, pues ¿de dónde se incrementa tanto? Bueno, pues ese incremento de un 25% un año con otro, pues viene a recaer básicamente en tres grandes rubros. Un rubro de ellos, precisamente lo que tú comentabas, el de los impuestos cedulares. Es el de crear un nuevo impuesto a las personas físicas, de incrementar a las personas físicas precisamente que paguen un 3,5%. Pero no son para todas las personas físicas, son nada más aquellas personas físicas que nos dedicamos precisamente a lo que son los servicios profesionales, a las personas físicas que se dedican a lo que es el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y aquellas personas físicas que enajenen bienes inmuebles. Entonces, esas tres rubros que realizamos personas físicas nos van a gravar el año que entra con un 3,5%. Este impuesto celular, pues se supone que es de un análisis, de una recomendación que el INDETEC les hizo a algunos estados para que buscaran cómo incrementar sus ingresos propios. Sin embargo, pues no es una noticia que dijéramos, uy, qué contentos estamos de querer pagar más impuestos. Sobre todo, me voy a permitir leerte, Aurora, sí, por el tema supuesto. de por qué dicen, por qué decimos que no estamos tan contentos en cuanto a que, oye, ¿cuál es el origen, el motivo de este impuesto? Fíjate, nada más la exposición de motivos que señala la autoridad para implementar este tipo de nuevos impuestos. Te lo leo a continuación textualmente, ¿no? Se pretende regular a estos sectores económicos en virtud de que un elevado porcentaje de esos contribuyentes es particularmente susceptible de incurrir en evasión fiscal, comúnmente mediante la subestimación de ingresos y la subestimación de deducciones y exenciones, o de una combinación de ambos. Además, cuentan con tratamientos especiales tales como exenciones, reducciones y deducciones personales que permiten o que pueden disminuir significativamente sus ingresos al momento de calcular su base gravable. Es decir, nos van a poner este impuesto de 3,5 a las personas físicas porque somos unos evasores, al O sea, decir de la autoridad. es lo que Entonces, ya de estamos, ahí como que no te gusta mucho ese tema, ¿no? exacto. No, es que ¿Cómo, cuando cómo, lo cómo leí, ves, Aurora, con esa exposición de motivos? espérate, sí, o sea, cuando lo leí dije, ahora resulta que somos evasores. Así es. O sea, que Así es. somos Este evasores impuesto como cedular, así le llaman, porque inversionistas, son, somos son evasores. impuestos que van calculando por capítulos, por secciones, básicamente, ¿no? Entonces, ese es un primer caso. Aquí, pues, se pretende captar recursos, nada más, por ejemplo, aquí de las personas físicas, de los profesionistas, 48 millones, de los arrendadores, 59 A millones, ver, los y arrendadores te y refieres, por la contador, venta, te refieres a los, 25 te millones, ciento refieres, treinta mil millones más o menos sí, quieren sacar de nosotros las personas físicas. por eso, los arrendadores te refieres a aquellas personas que rentan una casita, rentan un comercio, Así es. o sea, se les va a cobrar el impuesto sobre la renta. Adicional a lo que ya pagan, Pues es lo que te este iba va a a ser un decir, adicional a impuesto lo que ya pagan, estatal. pues. Así es sacarle dinero, pues a los que ya estamos registrados, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de medidas de los de la informalidad o de otros sectores, no, es a los sujetos que ya estamos pues ahí en el padrón de contribuyentes, a estos mismos es cargarnos un Ahorita, poquito o por ejemplo, mucho. si eres arrendadora o arrendador, estás registrado, tú le pagas al fisco una cantidad y ahora el Estado te va a encajar también el diente con el 3,1% adicional. 3,5 exactamente sobre tu utilidad, así es. Madre Santa de Guadalupe, pues imagínate ahorita las Así que rentas. como periodista, pues hay que trabajar más, Aurora, porque pues si facturas como servicios profesionales, pues hay que pagarle al Estado un 3,5 más. Oye, es una pregunta, si eres reciclo también o cómo? No, los reciclos se supone que son actividades empresariales. Ok. Esto es para servicios profesionales.
Y que a fin de cuentas ahorita los servicios profesionales cada vez van en aumento, porque yo les llamo el Yo SA. Ahora, mucha gente pues se trabaja, pero a ver, quiero entender, los servicios profesionales como los doctores, abogados, contadores, comunicadores, periodistas, todos ellos se les va a incrementar el 3.1%, porque son evasores. 3.5. 3.5. 3.5, porque teóricamente, según el análisis, que quién sabe quién se lo hizo, había una evasión. Así es. Y la informalidad real, que estamos viendo que cada vez de 10, casi 6 mexicanos, 5.5 mexicanos están en la informalidad completa, ¿cómo van a regresar? O sea, si tú te fijas, pero el Estado le va a sacar un lanón, entonces todavía sumándole, no que este gobierno de la 4T, porque lo dijeron, no va a haber aumento de impuestos, no va a haber incrementos, no va a haber nada, ve nomás, o sea, ahora van a obligar a los estados a hacer más, ¿cómo se llama?, que tengan sus propios ingresos a costa en este caso del profesionista, a costa de los arrendadores, que muchas viudas, porque de eso viven muchas viudas, pues es la verdad, muchas se murió el marido y ¿qué le dejan? Pues una casita ahí para que rente o un local comercial para que rente. Otra cuestión, esa parte, ¿cómo van a ser vigiladas las personas que nos están oyendo, nos están viendo? ¿Cómo van a ser vigilados? O sea, ¿qué te tienes que reportar al Estado? ¿El Estado te va a venir, te va a requerir? ¿Cómo va a estar el proceso? No, es un esquema similar al que ya pagamos ahorita, por ejemplo, con el impuesto sobre la nómina, pues ya somos contribuyentes, ya estamos en el padrón estatal de contribuyentes, entonces ellos ya tienen la información por medio de los CFDI, por medio de los comprobantes que emitimos, de cuántos son los ingresos que tenemos, cuántos son los gastos que tenemos, entonces, por lo tanto, ingresos menos deducciones, pues te da la utilidad, y sobre esa utilidad vas a generar un pago de un 3.5% adicional a lo que te haya retenido el impuesto federal, ¿no? Entonces te dice que este impuesto lo puedes hacer deducible pues contra el impuesto federal. Bueno, pues sí, pero pues no se trata de generar gastos deducibles, se trata de no pagar más de lo que corresponda. No, Pero sobre todo fíjate, ahorita, ese es un tema que dices, oye, bueno, son ahí 130 millones que quieren generar, pero el incremento ese del 25% a nivel macro de lo que es los impuestos, se viene sustentando precisamente en un impuesto, en un incremento en el impuesto sobre nóminas, que son alrededor de 900, casi 930 millones de pesos que estiman captar más por el incremento en el impuesto sobre nóminas del pasar de una tasa del 3 a un 4%, pero para contribuyentes, para empresas, para patrones que tengan más de 100 empleados. Es decir, ese rango de trabajadores de empresas grandes, esos van a pagar pues un 1% más, o sea, 930 teóricamente, te millones digo porque más si yo que te está hice más destinado, se contexto, supone, a un fideicomiso así y a es, a la seguridad pública. Este tema ha sido muy cuestionado, así es. muy comentado a nivel pues estatal o a nivel nacional, pues donde los propios empresarios, en este caso, pues se proponen que se les cobre más a las empresas grandes, a las empresas que pues van a pagarlo en este momento de que tengan más de 100 trabajadores, ellos pagarían estos 930 y tantos millones en el año siguiente. Esto es para seguridad pública. Oye, que necesitamos para seguridad pública. Sí, sí, obviamente sí necesitamos mucho más reforzar esas medidas, pero pues ¿y el Estado? O sea, ahora resulta que todos vamos a hacerlo. Yo quisiera ver ahí a los periodistas ahora que los organizaras para que dijeran ellos que quieren pagar también un 5 o un 6% más para, no sé, para apoyar la seguridad de ustedes. Imagínate ese esquema, que no es malo, pero pues sí tiene sus aristas. ¿Cómo Bueno, ves? en primer lugar, ahorita, Saúl, la economía no trae el dinamismo para estar pagando más impuestos. La carga impositiva que va a tener el MIC, las MIPIMES el año que entra va a ser pavorosa, con un mercado contraído, con los altos costos de los intereses y alto costo financiero. El 98% de los que generan empleo e inversión en este país son MIPIMES. Y del 98, el 95 son empresas micro,
de 0 a 10 personas. Pues yo no sé cómo, a 10 empleados, yo no sé cómo le van a hacer para mantener esta carga tan fuerte y adicional al Estado que viene y te rasura. Oigan, pues salieron muy buenos para cobrar los de la 4T. La verdad, cuando yo vi la nota, no le entendía. Dije yo, pues deduzco que viene una cacería de brujas para que todavía, y te iba a decir, a ver, ya fue aprobado, ya me dijiste si fue aprobado, pues acuérdate que el Ejecutivo, en todos los gobiernos, desde el federal, donde gobierna la 4T Morena, el Ejecutivo es el que manda, el Congreso no tiene nada que decir, levanta el dedo y dicen adelante, o sea, no cuestionan nada. Lo que estaba cuestionando ahorita, que los mismos médicos, trabajadores de los hospitales que les quitaron, les van a restar ingresos para recursos para el año que entra, los mismos médicos le pidieron de favor casi de rodillas al Congreso, y adivina qué les hizo caso, nada. Igualmente pasó aquí, igualmente pasa en los 25 estados que gobierna Morena. El Ejecutivo tiene la razón y el Congreso, desgraciadamente, que tenemos, en este caso creo que 31, no sé cuántos diputados serán aquí, con aliados con el PT y con el Verde y con todo, pues hacen una mayoría abrumadora donde la oposición ni pinta ni existe. Pero bueno, aquí también veo que hay un impuesto de incremento a la bebida alcohólica con una tasa de 4 Me lo dejaba para el final eso, Aurora. Esa es la puntilla, como dices, para estos días, que no va a aplicar ahorita en diciembre, para el año siguiente, pues la bebida sobre las bebidas alcohólicas. Nada más está claro, lo que decías hace rato, este incremento del impuesto sobre nóminas es para patrones grandes, o sea, no para patrones pymes, ¿ok? Son para aquellos patrones que tengan más de 100 trabajadores. Sí, ya sé. En esta ocasión, que el año que entra lo pueden quitar ese artículo. Bueno, pues sí, sí lo pueden quitar, pero para el año siguiente está proyectado que nada más para los grandotes, para las empresas que tengan más de 100 trabajadores. No, Esa parte del incremento, y es un impuesto que se incrementa, nada más lo recalco, a petición del sector empresarial. O sea, es una parte muy novedosa de que el propio contribuyente dice, pues yo quiero pagar más. Entonces, ¿es bueno o malo? Bueno, pues depende de dónde lo veamos, ¿no? sí, Pero pues aquí eso. también es como si aquí en el tema de las bebidas alcohólicas que bien mencionas, que se crea pues precisamente un nuevo impuesto, un impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas con una tasa del 4.5, fíjate, o sea, sobre lo que compres de bebidas alcohólicas embotelladas, se va a incrementar un 4.5. ¿Qué quiere decir que eso? Pues que el vino, que todas esas cosas que compramos de bebidas alcohólicas, pues nos va a costar un 4.5 más. No quiere decir que, pues nada, o sea, vas a pagar un poquito más. Pero fíjate, el tema también importante es la exposición de motivos que dicen, te lo leo textualmente, el efecto nocivo del alcoholismo muestra la necesidad de crear un impuesto encaminado a combatir el abuso excesivo de alcohol y sus diversas consecuencias negativas mediante la inclusión de este impuesto en la ley del Estado. O sea, están cobrando esto para combatir el alcoholismo. Pues tú dime si con este que paguen, yo creo que no sé cuánta gente se va a inhibir realmente su alcoholismo y ya no va a comprarlo porque le va a costar un poquito más. O sea, esa es una posición así muy, muy, pues muy bonita para el que quiere cobrar, ¿no? No, mira, realmente, como dices tú, las justificaciones que están dando para cobrar los impuestos ni siquiera son creativos, ¿eh? Porque acuérdate, en serio, ni siquiera son creativos. O sea, Sí. ya como saben perfectamente que tienen una mayoría abrumadora, que nadie les va a poner, nadie les va a decir nada, el Parlamento abierto se lo untan en la rabadilla porque ni siquiera escuchen a los expertos como ustedes o a las partes gremiales, académicas que les dicen, por favor, hay que hacer más, en este caso, estos recursos, dices tú, bueno, ni modo, el Estado tiene que ser, porque debe también, es uno de los estados que también trae una deuda muy fuerte, pero el punto es que te acuerdas el incremento que hicieron de este impuesto para evitar la gordura. Dime dónde, Sí. pues, ya tiene años ese impuesto y dime, cada vez en México y en Sonora hay más obesos. Así es. Así es, así es. O sea que Sí, realmente es, entonces, pues dices, caray, pues qué caray. No hay impuestos nuevos, sí, eso es lo que dice la autoridad, pues estos tres que son, pues no sé qué sean, pues, pero ellos dicen, no hay incremento, no hay nuevos impuestos, pues digo, no sé qué nombre le vamos a poner a esto,
porque realmente, pues si no son nuevos impuestos, pues ahora sí que pues cómo le Dime cómo llamamos, se ¿no? llaman. Aquí también una de las propuestas que como Contaduría Pública hemos platicado y hemos analizado, es decir, bueno, esto es incrementar los ingresos vía el incremento de algunos rubros de impuestos, tanto impuestos directos a personas físicas, consumidores finales, en este caso aquellos generadores de empleo. Pero decimos, oye, ¿cuándo el Estado, cuándo las autoridades van a hacer realmente un ejercicio crítico de evaluación y de pues, la famosa austeridad que tanto se comenta, de decir, oye, a ver, ¿cuánto está gastando? Si tú, un ejemplo, aunque te pueda afectar un poquito ahí, en el caso de ustedes, los comunicadores, es decir, oye, ¿y en publicidad cuánto se está pagando? Claro. ¿Cuánto a veces se está bajando el rubro? No, que sí bajamos algunos de 100 millones, ahora pagamos 80 y al final vemos que pagan 200 y 300 millones. Oye, pues ahí, ¿por qué no haces un análisis realmente de qué es lo que tengas que comunicar realmente y qué cosas no deberías de estar repitiendo, que lo vemos en la televisión, en el radio, de a veces de comerciales pues que ya ni al caso, que ya pasaron en los eventos hace mucho tiempo y todavía los estamos escuchando? O sea, esa parte pues, es un ejemplo de lo que se pudiera dar. Hay también un impuesto sobre la renta que se les cobra a los trabajadores. Es un ingreso que se les disminuye a los trabajadores de sus percepciones y que el Estado se les devuelve por parte de la Federación mediante una mecánica que está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Y ese dinero, pues dime qué se menciona, de dónde sale, qué se aplica. Es de libre disposición al final y es mucho dinero que al final dices, pues ¿por qué no lo aplicas precisamente en combatir la inseguridad y todos los otros temas que tengas así necesarios para un buen gobierno? No, deja tú eso. En temas esenciales como la salud, como la educación, temas estratégicos también de la seguridad, que como dices tú, pues los empresarios ahora resulta que quieren pagar más, pero bueno, ellos dicen, la justificación que dan es pues porque simple y sencillamente que el gobierno no le alcanza, pues ¿cómo no le va a alcanzar? Pero si realmente se analiza el gasto, por ejemplo, estaba viendo ahorita, que no es el Estado, sería la Federación, el Fondo Minero y el Fideicomiso Minero, el Fondo Minero y otro fondo, no me acuerdo cuál es, se van a ir. ¿Te acuerdas de la partida secreta que tenía el PRI? Tan criticada por la izquierda. Ah, pues ya Sí. vuelve. O sea, del 2019 al 2024 se ingresaron por el Fondo Minero, por ese impuesto, 15,000 millones de pesos. Ya no se van a ir, ¿desde cuándo a Sonora? En todo el sexenio pasado, la administración pasada, antes que eran corruptos, pues sí, pero ya no se vio nada de mejora en las comunidades donde se extrae el mineral. Y ese dinero lo aumentó de 7.5 a 8.5 ahora. El de la utilidad Sí. que se va para el fondo minero a una partida secreta. O sea, se va a ir a tesorería, ya no está vocacionado. Simple y sencillamente se va a ir a dónde. Entonces tú, ¿qué cobradero de impuestos sin la mínima vergüenza de transparentar a dónde se van esos millonarios recursos del sector? De todos, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿se va a transparentar esto? Es la pregunta que yo hago. ¿Se va a transparentar estos 8,000 millones? No sé cuánto vayan a recabar por ese tipo de impuestos que están cobrando, que están recobrando al padrón ya registrado desde hace tiempo. ¿Se va a transparentar? En teoría, todo eso, la respuesta sería sí, sí, todo eso está muy transparente, bro. Pero fíjate, te doy un dato duro, de decir, oye, el dinero que se va a recaudar, ¿para qué sirve? Uno de los rubros donde más se refleja el beneficio social, el beneficio realmente a la comunidad, es en el rubro de inversiones públicas, es decir, en la obra que se hace para el beneficio de todos los ciudadanos. En el estado traemos alrededor de 89,000, casi 89,000 millones. De esos 89,000 millones en el rubro de inversión pública, en el capítulo 6,000, que es donde está catalogado la inversión pública, se trae 758 millones. El año pasado se trajeron 728 millones. ¿Qué significa esto? Que de los 80 y tantos mil millones, 89,000 casi millones de pesos, solo el 0,008, o sea, ni el 1% se dedica al capítulo de inversiones públicas.
Oye, que el Estado va a decir, no, es que sí hay inversiones públicas porque le damos dinero a la Sedesón, que le dedicamos obras allá a lo que son los hospitales y todo. Bueno, sí, pero eso es mantenimiento, eso es gasto de las carreteras, esa parte que sí podemos decir que es inversión, pero realmente en el capítulo de inversiones públicas que está así, de acuerdo al catálogo de la CONAC, es 758 millones, ni el 1%. Entonces dime, pues ¿con qué ganas? ¿Con qué ganas quieres pagar los impuestos? No, totalmente. Yo creo que es una situación muy compleja la que vamos a vivir los mexicanos y los sonorenses el año que entra. Ahorita ya te están diciendo, por el amor de Dios, el aguinaldo que te dieron, guárdalo, guárdalo. Pero ayer vas a varias partes atiborrado, Saúl, atiborrado de gente como, como encandilados en un consumismo tremendo que solamente nos va a traer problemas. Ojalá que paguemos, en este caso, lo que debemos con ese aguinaldo. ¿Qué propone el Colegio de Contadores de Sonora ante la apabullante carga fiscal? O sea, yo sé que ustedes trataron de ser escuchados, pero algo tenemos que hacer, o de plano ya no se puede hacer nada y la carga contributiva para el 2025, nadie nos salva para el 2025. No, ahí la parte de lo que es las empresas grandes, habrá hecho un consenso, me imagino que en forma importante, lo que es los organismos empresariales pues para aquellos empresarios grandes que van a pagar así, pero por ejemplo una maquiladora, pues si tienes, imagínate, no sé, 500 millones de nómina, que no es una maquiladora muy grandotota, pero si tengan 500 millones, pues significa, imagínate, 5 millones de incremento nada más por esta disposición. Yo quisiera ver a cuántas maquiladoras, no sé, firmaron de que estaban de acuerdo en esos incrementos, empresas agrícolas, todas aquellas que tengan un gran número de trabajadores, les va a ser afectado, pues así, en forma sustancial, pues con este nuevo incremento de los impuestos. Obviamente ellos todavía tienen la posibilidad de irse al amparo y me da a veces como que escucho a algunos diputados que dicen, no, pues que es casi opcional, que es voluntario. Espérate, no es opcional, está en la ley como un impuesto y tienes que pagarlo. Lo voluntario, para no pagarlo tienes que defender, tienes que meter un medio de recurso, un recurso que en este caso es el amparo para defenderte. Y no quiere decir que necesariamente lo vayas a ganar. Entonces, de eso de que si fuera voluntario, pues lo pusieran, el que quiera pagarlo, que le pongan una palomita cuando hace la declaración y que lo pague. Ahí sí fuera voluntario. Aquí no es un impuesto voluntario. Entonces es la defensa de esto. Habrá personas físicas como nosotros, los profesionistas, que pues algunos decidan ampararse, pero a veces se mide lo que es el costo-beneficio, pues porque si voy a pagar un 3.5 de mi utilidad, oye, que me significa, no sé, 50,000, 100,000 pesos, no sé, depende de la utilidad que cada quien tenga, pues hay que evaluarla porque un amparo, pues tampoco no es nada barato, pues. Entonces, toda esa parte se tiene que analizar para ver qué es lo que más conviene. Lo que sí es un hecho, pues es de que ya para el año que entra tenemos un incremento, al menos en esos tres rubros, además de que en la parte de los derechos también hay unos incrementos en forma, pues así pequeños aumentos, arriba de la inflación, pero que son aumentos también que van a, pues, a afectar el bolsillo. Bueno, también puras buenas nos tocan ahora. Duro golpe, dicen, a las devoluciones de saldos a favor. Esta semana pasada, la Suprema Corte de la Nación emitió un criterio que cambia las reglas del juego al momento de que los contribuyentes soliciten saldo a favor, estableciendo que la autoridad niega la solicitud por cuestiones formales como les faltan de documentos probatorios y el contribuyente no impugna dicha resolución, pierde automáticamente el derecho a solicitar de nuevo esa devolución. ¿Qué onda con esto, un nuevo intento de la autoridad para efecto de desmotivar la devolución de las cantidades que tienen en todo su derecho las empresas, los contribuyentes de recaudar desde que les sean devueltos. Si yo soy un contribuyente que por alguna razón tuve un saldo a favor de ICR que pagué de más o de IVA, que es lo muy común aquí en nuestra región, y resulta que la autoridad ya ha sido tradicional de que nos está haciendo muy, muy cansada, diríamos en términos coloquiales, de que nos pide información, nos pide esto, van y revisan y es
pues es un proceso largo y a veces muy estresante para que te lo devuelvan. Cuando una vez lograbas que te lo devolvieran, pues que bueno, ya lograste el objetivo, pero ahorita se pone una piedra más, pues un ladrillito ahí para detener ese tema. Es que si cuando la autoridad te lo niega, en un criterio de la Suprema Corte, es de que si no interpones un recurso y que digas, oye, espérate, si lo que me estás diciendo no procede, entonces si no te defiendes, la autoridad va a poder presumir de que ya, pues ya no te defendiste y por lo tanto pierdes el derecho de devolverlo. Obviamente esto es sujeto a interpretaciones por muchos abogados y que estoy seguro que lo van a amparar a los contribuyentes, porque esta medida pues no debe ser en tal sentido. Es un criterio pues a favor de la autoridad que no, pues obviamente pues no favorece nada a los contribuyentes. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia que ya se alineó, fue apabullada por por el poder legislativo y ejecutivo, y ahora me salen con esto, dices tú. Dije, bueno, pues no terminan por irse los que están ahorita, que ya los van a correr a todos, y dije, bueno, más, no sé cuándo fue el criterio, ni cuándo fue, a no ser que sean los cautivos de Morena, que ya puso Morena ahí en la Suprema Corte de la Nación, dije yo, los que realmente recibieron esta iniciativa y son los que la empujaron, porque no encuentro otra todavía. Y de hecho estaba viendo también cómo el Poder Judicial ya su fideicomiso los va a entregar para que hagan la elección. O sea, doblaron las manos ya el Poder Judicial, las dobló completamente. Ya lo que quieren es irse. Estaba viendo, aumentó un 350% las jubilaciones de los juzgadores en el país. O sea, se van, ya no quieren saber nada. Y todavía ya de ribete, todo el mundo sabíamos que era imposible que se registraran 40,000, como presumió la presidenta Claudia Sheinbaum. No, pues ya se descubrió que hubo chanchullo, pues miles de nombres no existían, y esos 30,000, casi 40,000 que dijeron que estaba el pueblo mexicano enloquecido para ser juzgadores, pues no era cierto, pues, ¿no? Curiosamente, inclusive la laxitud de los criterios para analizar tanto del poder legislativo y ejecutivo, de plano, hay una laxitud para aceptar cualquier doña o doño que quiera ser juzgador en este país. Si te vas a los criterios que va a imponer la Comisión del Poder Judicial, son bastante estrictos, bastante estrictos. Pero el Poder Legislativo y el Ejecutivo, de verdad que dan pena ajena que cualquiera puede ser juzgador en este país, con todo lo intrincado que estamos viviendo. De veras que se nos vienen a los mexicanos situaciones muy complicadas en los estados de derecho, en la certeza jurídica y sobre todo en las garantías que el pueblo mexicano ha ido perdiendo paulatinamente. Pero bueno, el Colegio de Contadores, ¿qué le dice a los contribuyentes cautivos? Mira, que hay que cuidar, yo creo que hay que ser más cuidadosos, que lo hemos sido muchos contribuyentes, en ser todavía más cautelosos en el manejo de nuestra parte financiera, pues de los ingresos, cuidar que obviamente tengamos toda la documentación de la captación en cada uno de los momentos. En el tema de las deducciones, pues vigilar que esas deducciones pues también cumplan con todos los requisitos para que todo quede documentado, quede todo bien organizado, de tal manera que cuando llegue un acto de la autoridad, pues buscar defenderse de la forma más correcta y ser como bien dices, muy cautelosos en la parte financiera, porque el año que entra, ya lo comentaste tú también, es un tema difícil, pues se espera, la inflación no está tan fuerte, afortunadamente hasta ahorita, al menos en números oficiales. Pero es canasta básica, Saúl, es canasta básica. La inflación subyacente está alta. Lo real oficial contra lo real es donde hay un mar a veces de agua ahí entre los dos casos. Entonces hay que tener cuidado contra lo oficial y lo real, porque pues obviamente la empresa, pues ahí si no se pone abusada, puede tener un problema financiero importante. No, totalmente, y ahorita ser súper cuidadosos, pues ya ahorita ya no, la defensa, por ejemplo, ahorita el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pues ya se amplió a la evasión fiscal, ¿estamos de acuerdo? Ahí, ¿cómo está ese asunto? Se amplió la evasión fiscal. ¿Nos podías explicar esa parte? Porque todo el mundo se puso a temblar.
Sí, mira, ha sido también una petición de hace algunos años de las autoridades de meter el tema de la evasión fiscal así en forma inmediata a una prisión preventiva. Es decir, te agarran por un tema fiscal y vas para adentro y ya después averiguan. El tema ahorita todavía quedó afortunadamente para algunos de que es sí, pero nada más en el caso de operaciones financieras simuladas, es decir, aquellas que son a través de los factureros. Esa es la única que todavía que quedó ahí con previsión preventiva. No quiere decir que los demás personas que cometan defraudación sí pueden ser sujetos de un tema penal, pero siguen el proceso, vamos a ponerle así, normal que tiene cualquier otro delito. No es directamente a la cárcel y después averigua, no. Eso aplica nada más hasta ahorita para las empresas estas factureras. Y las empresas factureras, para entender exactamente, se mencionan mucho. ¿Cuál es el proceso? O sea, la facturera inventa una factura que no existió ¿Cómo está el rollo eso, eh? Pues es muy sencillo. Simplemente el caso, por ejemplo, de Aurora Redes tiene una utilidad en de sus ingresos, tiene muchos ingresos y tiene pocos gastos, y tiene una utilidad, vamos a suponerle 20 millones de pesos porque fuiste muy productiva en este año. Pues resulta que contratas a alguien, X persona, y te emite una factura por 5, 6, 7, 8, 10 millones, lo que tú corresponda, pues, por ejemplo, por publicidad. Y tú se la pagas y el dinero pues de alguna forma se te devuelve, tú deduces el gasto y la otra empresa te cobra una comisión por ese gasto. O Y sea todos que, felices, todos pero contentos, oye, pero eso excepto el SAT. todos los días, Saúl, hay denuncias de lo que hacen los gobiernos. Todos los días, usando Es un tema que se factureras. supone que los gobiernos es una práctica que se dice a Vox Populi de que pues es la práctica número uno. Por eso, y dime quién está en la cárcel oficiosa preventiva, ni un funcionario. Pues claro que no, O sea, claro pero que bueno, no. tu mensaje final realmente, pues te deseamos una, la vida siempre sigue, que familiarmente te la pases muy bien, que Muchas estés con gracias. salud, tú y tu familia y todos los contadores de Sonora, que tienen realmente un trabajo estratégico en apoyarnos a nosotros, los contribuyentes, sobre todo con esta carga de veras infame que los gobiernos están teniendo por su mala administración, porque dinero hay, pero lo usan de una manera muy mala. Y eso es lo que está pasando, que nos quieren sacar jugo a los que estamos cautivos. Yo siento que todo esto, Saúl, va a ir a mayor informalidad. Va a ir a mayor informalidad. Así es, así es. Muchas gracias, Aurora. Recibo con mucho gusto tu mensaje. Lo haré extensivo a la comunidad de los contadores públicos de aquí de Sonora. Y como siempre nos reiteramos a tu disposición para comentar pues estos temas, temas fiscales, temas de seguridad social, temas relacionados precisamente con el ámbito financiero, pues precisamente para que pues, la comunidad tenga pues diferentes opiniones de lo que se comenta y pues sí, vamos a esperar que el año que entra tengamos ahí un año difícil, pero que como dices, que la vida va a continuar y tenemos que nada más buscar cómo nos afecte lo menos posible. Muchas gracias y también a ti te deseo pues que pases unos días en tu familia muy, muy, muy bonitos. Primero Dios, una pregunta, Saúl, para cerrar. Todas las nuevas, esto de la defraudación fiscal y todo, ¿son retroactivos o entran a partir del año? No, 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 acuérdate que aquí de acuerdo a la Constitución no hay leyes retroactivas, no debe haber leyes retroactivas. Entonces, ellos han pretendido, algunos senadores, como algunos políticos dicen, oye, es que sí se puede. No, no, está prohibido desde N años ese tema. Entonces, no puede ser para atrás. Porque son ya 11 reformas constitucionales que se aventaron los angelitos de Morena y aliados. Imagínate todo lo que tienes que hacer en leyes secundarias, todo el trabajal que viene para el año que entra, para realmente rutear el mapa correcto de la operación de esas leyes, de esos cambios constitucionales. Es una gran tarea que se tiene, ¿eh? Así es. No, pero no hay efecto retroactivo, no debe de haber. Si acaso alguna autoridad tratara
pues de imponerla, pues obviamente estaríamos ante un acto inconstitucional. Pues muchísimas gracias. Digo, te lo pregunto porque como ahorita las cosas con esta apabullante sobre representación de Morena en el Congreso, en el Senado y con la preponderancia, ¿cómo le llaman? Esta supremacía constitucional, pues ya no sabe uno ni qué pensar, Saúl. Sí, es un tema complicado donde los poderes ejecutivo y el legislativo, pues ahorita están muy, Muy pues en unidos, sintonía, vamos a llamarlos así. muy unidos, pero pues muchas gracias, Saúl, de verdad, gracias por haber aceptado la Gracias, Aurora, entrevista. un gusto saludarte y estamos a la orden. Un abrazo. Igualmente, Saúl, gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo, pues alisten los que tienen una empresa, los que son profesionistas. Sorry. Y de los que les encanta pistear, pues 4.5, vas a pagar los impuestos al ¿cómo se llama? Al gobierno federal y también al estado. Todo porque eres un bebedor alcohólico y cuidado, mijito, te va a costar mucha lana por andar de vida alegre. Así que también es impresionante las justificaciones que dan para aumentar los impuestos estos personajes, de veras. Lo que se deberían de hacer son campañas de concientización para que la gente no tome, ni al volante, ni nada, sobre todo en los jóvenes. Pero ustedes creen que por aumentar los impuestos la gente va a dejar de tomar o va a dejar de fumar, o los vapeadores que metieron, ahora que van a terminar hasta en el bote y con sanciones altísimas. Jamás surge el mercado negro, peor. Pero los de Morena no hayan cómo cobrar, de verdad, no hayan cómo cobrar. Y las justificaciones que dan realmente dan pena. Bueno, se nos acabó el tiempo, atrévete a ser grande y sinceramente ponte abusado en el 2025 en el sentido de que tienes que estar muy cuidadoso por evasor de impuestos, por factureras, como dice él, por todos los impuestos que tienes que pagar. Nos vemos mañana, primero Dios.